Hola, buenas tardes. Soy Manuel Gallardo. En primer lugar, agradeceros el tiempo, agradecerles sobre todo a los redactores, revisores de la ADTIE y al comité técnico el tiempo dedicado en estas últimas semanas, meses, ¿no? A esclarecer o a establecer estas recomendaciones y esta guía, porque creo que ha sido un esfuerzo importante de todos, ¿no? Bueno, lo que en este caso quería explicar o intentar explicar es cómo proponemos hacer la aplicación de estas recomendaciones a los sistemas de climatización más habituales o más convencionales que tenemos en nuestro sistema, en nuestro edificio, ¿vale? Es importante que aquí, bueno, no estamos hablando de edificios especiales, de edificios de laboratorios o de farmacias o de hospitales que tienen sus normativas especiales y sus aplicaciones concretas, ¿no? Pero sí en la mayoría de las edificaciones existentes, insisto en la palabra de instalaciones existentes, y sobre esos sistemas, ¿qué recomendaciones podemos aplicar? Como antes se decía, aquellas que sean razonables, ¿no? Por lo tanto, de las 17 recomendaciones, la idea que tenemos es ver en cada una de las tipologías más habituales de sistemas cuáles son razonablemente aplicables. Para ello, los sistemas de climatización, en este caso, por resumir, ¿no? Esos sistemas los hemos dividido en 4 grupos. Aquellos que utilizan unidades terminales para la climatización de espacios, normalmente espacios pequeños, ¿no? Relativamente pequeños, donde hay una unidad terminal habitualmente. Veamos el caso de una habitación de un hotel o de un despacho de una oficina, ¿no? Donde utilizamos unidades de tipo fan coil, unidades de tipo inductores o unidades de expansión directa tipo split o multi-split, ¿verdad? O sistemas de volumen de refrigerante variable. Es una tipología muy habitual, ¿verdad? En nuestros edificios de oficinas, en nuestros edificios de hoteles, ¿vale? Restaurantes, en fin. Otros sistemas de climatización también muy comunes son los sistemas de todo aire, es decir, sistemas de caudal de aire constante o sistemas de caudal de aire variable, bien con baterías de expansión directa, lo que conocemos, ¿no? Por rooftop, ¿no? Y que se emplean por muchos centros deportivos, en cines, en grandes restaurantes, grandes salones, ¿verdad? Museos y demás. Y climatizadores donde están alimentados por la producción térmica, viene a través de un sistema de agua, principalmente, que pueden ser también de caudal de constante o de caudal variable. Por último, vamos a ver los sistemas radiantes, que aquí vamos a agrupar los sistemas de suelo radiante, bien sea hidráulico o eléctrico, ¿verdad? Techo frío, la combinación de ambos, ¿no? Porque hay sistemas donde tenemos combinación de distintos sistemas radiantes. Las vigas activas o las estructuras activas, ¿no? Como se están llamando actualmente. No es tan común, ¿verdad? En edificaciones existentes, pero bueno, otro sistema radiante más. Y la utilización de radiadores. En zonas ocupadas, porque claro, también tenemos radiadores, por ejemplo, en cuartos de baño, donde se utilizan radiadores, bueno, pues para temperar el local, ¿no? Pero no son locales normalmente climatizados. Bueno, pues una vez que tenemos esta agrupación de los sistemas en la edificación existente, ¿vale? Vamos a intentar ver cómo de fácil es la aplicación de cada una de las recomendaciones que aquí exponemos, ¿no? De las 16 recomendaciones que antes Simón ha expuesto, ¿no? Para ello, y también haciendo mención a Manuel Riodana, hay que no solo tener en cuenta las recomendaciones desde el punto de vista mecánico, desde el punto de vista técnico, sino también en cuanto al flujo de aire dentro del local, es decir, la eficacia de la difusión de aire y al evitar los flujos cruzados entre personas, ¿no? Por tanto, eso es una recomendación, un elemento más que tenemos que ver o que tenemos que valorar en cada uno de nuestros sistemas. Lógicamente, aquí estamos evaluando sistemas de climatización, no sistemas puramente de ventilación o sistemas puros de estación, es decir, locales donde no están permanentemente climatizados, como te decía, pues, aseos o almacenes que normalmente simplemente se ventilan o simplemente se extraen ellos.
Por lo tanto, un poco este primer concepto para centrar en qué edificio, en qué sistemas nos vamos a trabajar o vamos a exponer la facilidad o viabilidad de realizar todas estas recomendaciones. Bien, ya antes hemos lo expuesto, ¿no? Establecemos las 17 recomendaciones. Aquí están divididas como en 4 grupos principales, ¿no? El primer grupo, que son las recomendaciones que hacemos sobre la ventilación y el aire exterior, es decir, mantener el caudal mínimo que se nos pide en la reglamentación de aire exterior, verificar que ese caudal llega a las unidades, a los locales en los que estén trabajando, aumentar el nivel de ventilación en el caso de que sea posible, tanto en caudales como en horarios de funcionamiento, el reducir o eliminar la recirculación en nuestro sistema. Bueno, ahora veremos en cada uno de los sistemas si es posible o no y en qué grado. Importante evaluar la extracción de aseo, cómo se realiza y el utilizar el sistema de extracción de aseo 24 horas, 7 días a la semana, ¿no? En muchos de nuestros edificios para, bueno, pues para evitar ese flujo de aerosoles que bien se pueda producir por la transmisión fecal oral. Incrementar la ventilación natural, sí. ¿Vale? Incrementar la ventilación natural. Bien. Esas medidas o esas recomendaciones formarían parte del primer grupo. Nos tenemos que centrar en cómo ventilar nuestro sistema y cómo mejorar, incrementar la calidad del aire interior, incrementando la cantidad de aire exterior. Un segundo grupo de recomendaciones que son las del control termohigrométrico, es decir, el control de temperatura, que es la misión o el objetivo básico de todos nuestros sistemas, pero donde en muchos de nuestros sistemas la humedad no está controlada o no hemos pretendido en el diseño, ¿verdad?, de nuestro sistema el controlar la humedad. Pues, como antes decía Paulino, tendremos que tener un rango de humedad controlado entre el 30 y el 70%, como dice el RITE, pero es verdad que la mayoría, muchos de nuestros sistemas existentes en edificios, eso no se da, no estamos controlando la humedad. Salvo en sectores, como ya decía antes, sectores hospitalarios, donde las normas exigen un control de humedad a un nivel superior, ¿no?, con mayores exigencias. El resto de locales, pues, prácticamente el control de humedad, especialmente en verano, en condiciones de alta humedad, pues es bajo, ¿no? Hay pocos casos en los que se haga un control correcto de humedad, ¿no? El tercer grupo de las recomendaciones bueno, es evitar esa circulación y mejorar o implementar sistemas de filtración y purificación del aire, que vamos a entrar en las tecnologías en las siguientes ponencias, pero que hay determinados sistemas en los que es más fácil implementar esas medidas y otros en los que representa una complejidad o incluso un riesgo para el usuario. Y por último, el grupo de todas las recomendaciones que tenemos en cuanto a mantenimiento y limpieza de la instalación. En este caso, pues todos los sistemas, ¿verdad?, que hemos hablado antes son mantenibles y limpiables, unos con mayor dificultad que otros. Es decir, por ejemplo, cuando tenemos unidades terminales, evidentemente el empleo de recursos, las necesidades de tiempo y de recursos humanos y materiales para limpiar un sistema con 1000 fan coils y el sistema de aporte de aire exterior, pues serán mayores que sistemas que son todo aire, donde las climatizadoras están ubicadas en locales perfectamente accesibles y mantenibles. Por lo tanto, esto se trata de recursos, pero prácticamente la totalidad de nuestros sistemas son mantenibles y limpiables, incluso ante un posible contagio en el que tengamos que tomar unas actuaciones de urgencia, ¿no? Bien. En el documento, en el DTI, vais a tener una especie de guía, ¿no?, de tabla, donde os va a representar la facilidad con la que todas estas medidas se pueden implementar. Vamos a ir hablando un poco de cada uno de estos sistemas, ¿no? El primer conjunto de sistemas, digamos, más extendido, por así decirlo, en la mayoría de edificación, es el de unidades terminales. ¿Qué ventaja tiene la instalación de unidades terminales? Pues ya las conocemos todos, ¿no? Los inductores, fan coil, sistema split o unidades interiores del sistema de refrigerante variable, lo que podemos hacer es un control individual de temperatura, ¿verdad? Y de la velocidad o cantidad de aire que estoy moviendo en el local. Por lo tanto,
digamos, anteponemos el nivel de confort del usuario a otras variables. Pero evidentemente ahora cambia, ¿no? Cambia ese orden de prelación, ¿no? Ahora tenemos que velar primero por la seguridad y, lógicamente, mantener un determinado confort. Bueno, ¿cómo se hace el aporte de aire exterior, las necesidades de ventilación de estos sistemas? Como conocemos, pues a través de unidades dedicadas al aporte de aire exterior, es decir, unidades DOA, recuperadores de calor, que está, bueno, pues muy habitual, ¿no? Tener unas unidades espacio-techo en determinadas ubicaciones de recuperación de calor, bien sean de placas o estáticos, ¿no? O rotativos, y utilizar, bueno, en algunos casos, locales de menor entidad, en pequeños locales, pues un aporte de aire exterior simplemente por medio de un ventilador, donde se hace una filtración. Bueno, este tipo de sistemas no deberían de darse, pero efectivamente en nuestros edificios existentes se dan y mucho, ¿verdad? Bueno, aquí tenéis, ¿no? Una representación de un fan coil o una unidad interior, por ejemplo, podría ser de URF también, ¿no? Donde tenemos ese aporte de aire exterior que bien puede ir a la propia unidad terminal o bien podría, digamos, lanzarse en el local. Pero lo que sí tenemos seguro, todos estos sistemas de fan coil, unidades interiores, es una recirculación de aire dentro del propio local. El aire de extracción, ¿no? El aire que retorna del local podrá estar también centralizado, debería de estar separado, ¿verdad?, de las extracciones de los locales de tipo aseo y pasará por el climatizador y podrá recuperar o no, ¿no? Es una configuración habitual. Bueno, aquí tenéis una configuración habitual de un inductor a 2 tubos, ¿vale?, que también se trata de una unidad terminal con recirculación. Y aquí un pequeño croquis de cómo funciona. En definitiva, es igual que un fan coil, solo que en el inductor, la principal diferencia con respecto a los sistemas de expansión directa o los fan coil es que el aporte de aire exterior tiene que estar inyectado en el propio inductor, ¿no? Y, por tanto, la cantidad de aire exterior que puedo introducir debe estar más controlada. Bueno, aquí, aunque la imagen se ve un tamaño... se verá mejor. Tenemos lo que antes comentaba, una tabla donde se ve por colores y por números la facilidad de implementar esta serie de medidas. Por ejemplo, en esta primera tabla se ven las medidas que son referentes a la ventilación, las del grupo 1, en la que podemos ver esas 7 medidas, cómo aplican a cada una de las distintas variantes de los sistemas de unidades terminales que podemos tener en nuestra edificación existente. Por ejemplo, el primer grupo, las primeras 4 filas son fan coil, a 2 o 4 tubos. Eso aquí, bueno, no va a tener tanta importancia, que pueden, digamos, aportar el aire exterior a través de una climatizadora, una unidad de tratamiento de aire, o a través de un recuperador de calor sensible, recuperador rotativo, o a través de un ventilador. Aquí veis por colores y por números cómo entendemos de fácil el implementar esta serie de medidas. Por ejemplo, cuando hablamos de mantener un caudal mínimo de aire exterior, la primera de las recomendaciones, pues lógicamente el aumento de esa ventilación es fácil en los sistemas de fan coil y relativamente fácil en los sistemas de expansión directa, pero hay que tener más cuidado en los sistemas de inductores, porque el inductor, lógicamente, tiene una horquilla de caudales en la que se pueden introducir para que el inductor funcione correctamente, tanto mínimo como máximo, ¿verdad? Por lo tanto, en los inductores hay que tener, pues, no es tan fácil, hay que hacer un estudio un poquito más detallado de ese incremento del aporte de energía. La verificación de caudal, pues bueno, hay que verificar uno a uno cada uno de los fan coil, las unidades interiores, bien por medición directa o bien porque en nuestro fan coil, en nuestra unidad terminal, tenemos una compuerta de caudal de aire constante con medidas en la que podemos fijar nuestro caudal de ventilación. Importante, si existen estas compuertas de caudal, que estas compuertas, por mucho que queramos incrementar el caudal de aire de nuestro ventilador, del recuperador o de la unidad exterior, nos van a limitar el caudal de aire que viene a esa unidad terminal. Por lo tanto, cuidado con esas compuertas y ver si realmente se puede modificar su caudal.
Modificar en cuanto a sistemas de control, el aumento de ventilación, aumentando horas, aumentando caudal desde el sistema de control, pues ocurre lo mismo, ¿no? En el caso de fan coil, pues puede ser relativamente fácil, algo más difícil en inductores que en esos fan coil o que en esas unidades tipo, ¿vale? Lo que no podremos hacer es eliminar la recirculación, ¿veis? Por eso está en negro, es decir, fácil nada, ¿no? Es decir, no podremos eliminar la recirculación de esas unidades terminales, porque son unidades terminales que tienen esa función. Bueno, por lo tanto, tendremos que tomar otras medidas, otras recomendaciones, pero esta, desde luego, no vamos a poder hacerla. En cuanto a las paradas de los recuperadores de calor, que es la recomendación 5 y la extracción en aseo en continuo, pues dependerá del sistema que estoy utilizando, como antes decíamos. El incremento de ventilación natural, bueno, en todos ellos está en un nivel rojo, es decir, no es fácil. No es fácil no el incrementar la ventilación natural, sino el demostrar que esa ventilación natural aporta al local. Como antes decía Simón, la ventilación natural debe de cada vez más implementarse en nuestro sistema en estas condiciones, ¿verdad?, de emergencia o de alarma que vivimos, pero es difícil garantizar cómo se comporta esa ventilación natural dentro del local, salvo que se haga un estudio muy detallado, ¿verdad? Y que no se produzca esos flujos cruzados entre personas debido a esa ventilación natural como antes hablábamos al principio, ¿vale? Bueno, en estas unidades terminales, pues también vemos la facilidad de implementar medidas del tipo 2 o del grupo 2, que son las de temperatura y humedad, o las de utilizar sistemas de purificación de aire, que son las del grupo 3, o aquellas medidas de mantenimiento. Lógicamente, las de mantenimiento son fáciles de implementar. No, como decíamos antes, todos los sistemas de unidades terminales pues requerirá un mayor número de recursos, de tiempo, ¿verdad?, dedicado a la limpieza de esas unidades terminales, pero son igualmente implementables, ¿no? Es verdad que en las unidades terminales, en los sistemas con unidades terminales, pues no es tan fácil controlar la humedad del local. Controlaremos la temperatura, pero no seremos capaces de controlar de la misma manera la humedad del local, salvo que lo hagamos en el climatizador de aporte primario. Bien, con esa misma metodología vemos el resto de sistemas. Sistemas todo aire, sistemas donde tenemos un climatizador que reparte a los locales el aire climatizado con la temperatura y humedad adecuada para mantener las condiciones de confort, que podrán ser climatizadores o sistemas conocidos como rooftop. En cuanto al sistema de extracción o circulación, podrá ser por mezcla, por recuperación de calor, climatizadores tipo todo aire exterior, y también se podrá hacer free cooling. Aquí vemos algunas imágenes, ¿vale?, donde se ven cómo funcionan estos sistemas. Bueno, ya muchos lo conocemos, ¿no? Es decir, sistema donde tengo una unidad central, esa unidad coge aire de exterior, la mezcla con parte de aire del retorno, en línea amarilla de retorno, y la impulsa en el local en las condiciones adecuadas. Bueno, esa misma unidad podrá estar, digamos, recirculando, como aquí de nuevo se ve en esta imagen, o podrá estar una de estas tres funciones, ¿no? Un funcionamiento normal, recirculando y tomando parte del aire exterior y hace una mezcla, o un funcionamiento todo aire exterior, como se recomienda, ¿verdad?, en estas recomendaciones, pero donde hay que tener un cuidado especial en el tema de fugas, en el caso de recuperadores de placa, que también las tiene, y en el caso de recuperadores rotativos, ¿vale? Y también en el funcionamiento como aire exterior sin recuperación. Evidentemente, como decía Simón, esto implica un mayor gasto energético, porque no estamos haciendo recuperación, y habrá que tenerlo en cuenta no solo por el mayor gasto energético, sino que también nuestro sistema puede que no tenga la capacidad en batería suficiente como para combatir todas las cargas del aporte del aire exterior al 100%. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado de que no perdamos las condiciones térmicas del local. De nuevo, pues aquí veis cómo se agrupan todas esas condicionantes o toda esa casuística de climatizadores de caudal constante o de caudal variable en función de los incrementos, principalmente de las medidas de tipo 1, de grupo 1, que son las de incremento de la ventilación.
lógicamente, en sistemas de caudal de aire variable y donde las compuertas de mezcla, si existen, ¿no? Sean motorizadas y sean accionadas a través de un sistema de control, va a ser más fácil, ¿verdad?, el incrementar el nivel de ventilación con respecto al nivel de recirculación del aire de los locales, y va a ser más fácil incrementar el número de renovaciones hora que vaya a tener nuestro local. De nuevo, el incremento de la ventilación natural tendremos que garantizarlo. No es nada fácil garantizar que es una mejora para nuestro sistema. De nuevo, el conjunto de medidas de grupo 2 y grupo 3 térmicas aquí con respecto a las unidades terminales, lógicamente es más fácil poder hacer un control de la humedad si no lo tengo en mi climatizador centralizado, que hacer un control de humedad en las unidades terminales. No nos vamos a detener en todas ellas, pero sí queremos que con esta metodología veáis por un vistazo, que elijáis vuestro sistema, veis cuál se asemeja a cada uno de los sistemas que tenemos representados y ver cómo de fácil puede ser estudiar o implementar cada una de estas medidas. Por último, los sistemas radiantes. Como antes hemos hablado, sistemas de suelo radiante, techo frío, estructuras activas, radiadores. En todos ellos, la casuística o digamos, la repercusión de nuestras medidas están directamente aplicadas al climatizador de aporte del exterior, porque es verdad que los sistemas radiantes, bueno, pues consiguen las condiciones térmicas interiores y la ventilación está normalmente aportada por un sistema de todo el exterior. ¿Vale? Por lo tanto, la facilidad de emplear estas medidas, estas recomendaciones, son bastante fáciles en los sistemas radiantes. También hay que tener en cuenta la ubicación de la difusión, en suelo o en techo, porque en función de dónde esté y la limpieza de esos plenum, ¿no?, o la limpieza de esos conductos bajo suelo o de esos conductos en techo, pueden influir en la difusión del virus o en el que aparezca flujo cruzado entre personas con aire que pueda venir contaminado por la existencia de un plenum, ¿verdad?, donde hay otras instalaciones y donde la limpieza, bueno, pues no es la adecuada. O podría ser, bueno, hay que tener un pequeño esquema con un sistema de suelo radiante. De nuevo, y no voy a incidir, ¿no?, en cada una de ellas, cada una de las recomendaciones y la metodología para los distintos sistemas radiantes, donde la diferencia es por dónde viene la diferencia, si es por un climatizador, por un recuperador estático, por un rotativo, con intercambio de masa, o por un ventilador. Aquí también se ha incorporado una última fila donde en aseo y vestuario, qué debemos hacer con cada una de estas recomendaciones. Igual en las de grupo 2, grupo 3 o las de mantenimiento y limpieza. Bien, no quiero extenderme más. Es importante, para mí lo importante en todo esto es que seamos conscientes de los incrementos de energía que va a suponer estas recomendaciones, estos incrementos de ventilación, pero bueno, y que en algunos casos en la edificación existente el implementar estas medidas no va a ser nada fácil, y que de las 17 medidas pues tendremos que hacerlas que de una forma lógica podamos implementar en cada una de ellas. En cuanto a los sistemas de purificación y filtrado de aire, ahora se va a hablar más sobre ello, y lógicamente en sistemas de unidades terminales va a ser más complejo o más costoso el implementar estas medidas, especialmente por la cercanía de estos ionizadores o de estas lámparas ultravioletas al usuario final y los posibles riesgos sobre la salud que pueden implicar. Pero bueno, yo creo que de eso ahora os van a hablar mejor en las siguientes exposiciones.